realmente quiero compartir un texto de las Escrituras que nos trae y nos relata un tramo de la vida del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Y vamos a tener esa lectura en el Antiguo Testamento. Sin embargo, yo quiero añadir algunos aspectos teológicos de cómo nosotros debemos manejar y cómo nosotros debemos leer y estudiar el Antiguo Testamento. Es común ver creyentes que toman textos del Antiguo Testamento y lo aplican al día de hoy sin tomar en cuenta el contexto y las condiciones en las cuales se dieron esos eventos. La mayor parte del contenido del Antiguo Testamento, así como de la Escritura, es narrativa histórica. Y la narrativa histórica contiene elementos que son circunstanciales, que se dieron en un momento determinado, y otros elementos que son normativos. Cuando nosotros nos acercamos al Antiguo Testamento, entonces tenemos que hacer ese ejercicio para poder mantener los principios de los eventos narrativos que se dan. Entonces nosotros nos acercamos al Antiguo Testamento, nosotros lo leemos, pero debemos tener cuidado de no tratar de implementar aspectos que Dios quiso para su pueblo escogido en un momento determinado, sino ver los principios y el espíritu de muchas de las normativas que Dios le dio a su pueblo. Pues hoy vamos a estar leyendo bajo esas prerrogativas una porción del libro de Deuteronomio, que se encuentra en el capítulo 8, y vamos a estar leyendo como punto de partida los versículos 7 al 10. Y esto que nosotros vamos a estar leyendo es un tramo de la historia del pueblo hebreo. Así que leemos en Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 al 10. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, a una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierros y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. El Señor bendiga su palabra. Yo titulo todo lo que voy a estar compartiendo con ustedes en esta mañana: no te quedes en el desierto. No te quedes en el desierto. Ese es el título de esta exposición. A medida que vayamos desarrollándola, nos vamos a dar cuenta por qué es ese nombre. Los textos que hemos leído forman parte de un extenso discurso donde Moisés le habla al pueblo judío que está próximo a entrar a la tierra prometida. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros nos damos cuenta que a esa tierra prometida, como leemos en estos versos del 7 al 10 de Deuteronomio capítulo 8, era una tierra tan pródiga, una tierra de tanta abundancia, que simplemente se le describe como la tierra que fluye leche y miel. Dios escuchó la voz y el clamor de su pueblo que estaba en esclavitud en Egipto, y eligió a Moisés para que guiara al pueblo a ese propósito de libertad. Dios
para asegurar que su propósito fuera cumplido, fue llevando al pueblo por un proceso, aun cuando ellos estaban en la tierra de Egipto. Dios lo liberó de Egipto vía el desierto, rumbo a la tierra que fluye leche y miel, que es la tierra de Canaán. El propósito era llevar a este pueblo a esa tierra prometida. Según algunos investigadores, el viaje real debió tomar unas semanas, quizás 40 semanas debió tomar el viaje. Pero todos nosotros sabemos que ese viaje se prolongó por 40 años. He hecho el recorrido desde Jerusalén hasta el Cairo, es decir, en Egipto, y son unos 740 kilómetros, no es tan lejos, y toma entre 9 y 10 horas dependiendo de las paradas que se hagan, atravesando todo el desierto de Judea, cruzando la frontera y siguiendo ya en territorio egipcio hasta el Cairo. Es un viaje largo, pero más largo debió ser este viaje a pie, con tantas personas, y se prolongó por 40 años. Después de 40 años vagar por todo el desierto, ellos por fin llegan al este de la frontera de Canaán. Toda una generación murió, incluyendo a su líder, Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida. Solamente 2 personas de esas que salieron de Egipto pudieron entrar a la tierra de Canaán. ¿Quiénes fueron ellos? Caleb y Josué. Dios, para asegurarse que entraran a esa tierra de Canaán con todas las previsiones posibles, los envió a ellos 2 como espía. Y eso nosotros lo encontramos en Números capítulo 13. Ellos llegaron, observaron la tierra que iban a poseer por 40 días y regresaron dando un informe que estaban todas las condiciones dadas. Eran 12 espías en total, 1 por cada tribu. Pero el resto de los 10 espías dijeron que esa tierra era imposible de tomar. Y miren lo que dijeron, según nos dice Números capítulo 13, versículos 31 y 33. Y le contaron y le dijeron: fuimos a la tierra donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades son fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. El versículo 31 dice: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Aná son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así pareciéramos ante sus ojos. Amelec habita en la tierra del Negueb, y los heteos, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y la ribera del Jordán. O sea, que este pasaje nos habla de lo que esos 10 de 12 espías reportaron al pueblo. Cuando el pueblo terminó de escuchar el mal reporte de ellos,
Caleb, según nos dice el versículo 30, hizo callar al pueblo y dijo: subamos luego y tomemos posesión. ¿Por qué? Porque Dios se lo había prometido. Porque Dios les había dicho que ellos iban a tomar esa tierra, y lo que hicieron Caleb y Josué es creerle a Dios. Es bueno notar que ellos fueron los únicos dos que entraron de esa generación. ¿Cuál fue el resultado? Josué fue escogido como sustituto de Moisés. Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y Caleb fue escogido para la labor de repartición de la tierra en las tribus, según nos dice el capítulo 34 del libro de Números, del 16 al 19. El pasaje con el cual nosotros iniciamos, donde habla de las bondades de la tierra de Canaán, ese capítulo 8 del libro de Deuteronomio, nos dice que ya han pasado 40 años. Ellos están al punto de entrar a la tierra de Canaán. Ya han pasado 40 años, y esa multitud, que es el relevo de esa que pereció en el desierto, es otra regeneración. Ellos necesitan escuchar cuáles son las condiciones de Dios para entrar y poseer la tierra. Sus antepasados, los que salieron de Egipto, aunque vieron todos los portentos de Dios, la mano extraordinaria del Señor obrando, tantos milagros, cómo Dios los sustentó, cómo Dios obró a través de ellos, cómo Dios desplegó su gloria en medio de la aridez del desierto, cómo se mantuvo su fidelidad. A pesar de todas estas cosas, ese pueblo mantenía su corazón endurecido delante de Dios. No fueron suficientes tantos actos de misericordia de parte de Dios, de ellos ver su poder, de ellos confirmar que Jehová es Jehová de los ejércitos, de cómo Dios obró en medio de circunstancias inverosímiles que todavía ellos no podían entender, pero Dios obró a favor de ellos. A pesar de que por 40 años Dios teniendo misericordia, Dios mostrando su poder, dando y derramando gracia abundante, a pesar de todas estas cosas, ese pueblo se mantuvo endurecido contra ese Dios que lo liberó. Una de las maneras más abominables con que este pueblo quiso hacer como acto de gratitud su liberación de Egipto es lo que nos dice el capítulo 32 del libro de Éxodo. Moisés estaba hablando con Dios en el Sinaí, y este pueblo se desesperó y vino delante de Aarón, que era el sumo sacerdote, y le dijo que ellos querían hacer un culto de acción de gracias para celebrar su liberación de Egipto. Hay que hacer un culto de acción de gracias, hay que hacer algo, hay que hacer una fiesta para celebrar esto. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro. Trajeron todas sus alhajas, todas sus prendas, se la llevaron a Aarón, el responsable de la salud espiritual del pueblo, la echó en un horno y se hizo un becerro de oro. Cuando Moisés llega y le pregunta a Aarón que qué ha acontecido, Aarón viene y da la pueril respuesta de que él tomó las prendas, la tiró al fuego y salió un becerro, como por arte de magia. Así es el pecado. El pecado lleva a la gente a creer sus propias fantasías y mentiras, a racionalizarla, a venir y presentarla de manera tal que él mismo la cree, por ridículas que sean. Ese pueblo durante 40 años dio dolor de cabeza. Dios decía acerca de ese pueblo, este pueblo es de dura cerviz. Pero la Escritura dice
que Dios escogió a ese pueblo hebreo, no porque eran buenos. Dios lo escogió sabiendo que eran así para mostrarnos hasta qué punto Él es capaz de amar y tener misericordia de una gente. No por ser ustedes los mejores sobre la tierra, os escogí yo, dice la Escritura. Lo escogió para cada vez que nosotros pensemos o dudemos del amor de Dios, piensa en el pueblo hebreo y te darás cuenta el amor y la misericordia de Dios. Después el apóstol Pablo en el capítulo 1 del libro de los Romanos dice, hablando acerca de este pueblo y todo lo que habían hecho, y hace una pregunta retórica. ¿Somos pues nosotros mejores que ellos? Porque es posible que al leer la historia del pueblo hebreo nosotros digamos, oye, pero qué perversos eran ellos. 40 años en el desierto por no aprender las lecciones que Dios le estaba dando, dándole dolor de cabeza al Señor, siendo infieles, teniendo tendencia hacia la idolatría, queriendo volver a la esclavitud. ¿Qué pueblo más malo este? El apóstol Pablo dice, ¿somos pues nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque ambos, judíos y gentiles, hemos pecado. Ellos nos representan a nosotros. Nosotros somos iguales que ellos. Iguales que ellos, somos ingratos, iguales que ellos, tenemos la tendencia de construir ídolos en nuestros corazones, iguales que ellos, tendemos a olvidar, queremos a veces volver a de donde el Señor nos sacó. Y aquí, en este pasaje, vemos cómo Moisés le está diciendo a ese pueblo, mira qué tierra más buena hay. Mira esa tierra que Dios está a punto de darle. Pero hay una serie de temas que nosotros debemos tomar en cuenta. De eso se trata este texto. Una generación no entrará a la tierra prometida. La que va a entrar, antes de entrar, le dice, un momento, tenemos que hablar. Y le repite todo para que sepan cuáles son las condiciones de Dios. Aunque una generación murió y no está entrando a la tierra prometida, Dios no ha cambiado. Dios sigue manteniendo sus mismas prerrogativas. Y esas prerrogativas de Dios siguen siendo la misma al día de hoy. Dios no ha cambiado. Esto que Dios le exigió a este pueblo, también nos lo exige a nosotros. Y nosotros estamos entrando a un año 2021 y debemos saber las expectativas de Dios. Cuando nosotros analizamos este capítulo 8 del libro de Deuteronomio, nosotros vamos a encontrar 3 aspectos importantes. Y se los enumero. En primer lugar, vamos a ver 6 evidencias de la fidelidad de Dios desde el versículo 1 hasta el versículo 10. 6 evidencias de la fidelidad de Dios. En segundo lugar, vamos a ver 3 advertencias del Señor desde el versículo 11 hasta el versículo 17. Y en el versículo 18 estaremos terminando con una promesa. 6 evidencias de la fidelidad de Dios, 3 advertencias y una promesa. Cuando nosotros leemos los versículos del 1 al 10, vamos a ver cómo Dios se preocupó por darles a ellos todo lo que ellos necesitaban. Para darle a ellos todo lo que se requería para vivir. Y Dios es fiel. Y Dios lo cumplió. Dios no llevó a este pueblo para que ellos se quedaran en el desierto. Esa generación que no entró a la tierra prometida, ellos decidieron quedarse en el desierto. No fue el propósito de Dios. ¿Y qué Dios le da a ellos en el desierto? ¿Cuáles son esas 6 evidencias de la fidelidad de Dios? En primer lugar, versículos 1 y 2. Dios le da libertad. Y esas 6 evidencias de la fidelidad de Dios son las 6 condiciones que nosotros necesitamos para vivir como seres humanos. Necesitamos vivir. En una u otra forma, estas 6
evidencias de la fidelidad de Dios son erosionadas y laceradas por el pecado del hombre, no porque salen del corazón de Dios. Este es el plan de Dios para nosotros en nuestro paso aquí en la tierra, pero las injusticias, la mala distribución de la riqueza, la maldad, el pecado en sentido general atenta contra este plan de Dios. Es lo que decía R.T. Sproul cuando hablaba de la imagen de Dios en nosotros. Esa imagen está distorsionada por la maldad del ser humano. Todavía tenemos la imagen y semejanza de Dios. Y eso lo vemos aún cuando personas no creyentes hacen actos de bondad. ¿Por qué? Por la gracia común de nuestro Dios. Pero esa imagen de Dios ha sido dañada severamente por causa del pecado. Pero Dios no más hace sacarlo de Egipto y comienza a mostrar su gloria y su propósito en ellos. En primer lugar, libertad. Ya no están en Egipto, están en el desierto. Versículo 1 y 2. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y multiplicáis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, para que ustedes vivan tranquilos. No más el yugo opresor egipcio, nunca más el látigo lacerando sus espaldas. Estaban allí para que sus hijos corrieran libremente, para que pudieran soñar, para que pudieran tener la tierra para labrarla, para que pudieran tener esperanza, libertad. A través de la historia muchos han luchado por la libertad, pero la libertad en términos de traer un alivio y zafarnos del yugo de los tiranos. Pero aunque aquí está hablando de libertad en términos geopolíticos, la libertad verdadera viene cuando Cristo llega al corazón de los seres humanos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El propósito de Dios para su pueblo, en primer lugar, es darle libertad. Y junto con la libertad, darle un hogar. Dice en ese mismo versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído durante el desierto, durante estos 40 años. Pero te vas a acordar de donde Dios te ha traído, porque ya están en una nueva tierra. Como dice el versículo 1, para que tomes posesión de la tierra. No era simplemente darle libertad. Podían tener libertad y andar como parias y nómadas en el desierto. Ellos olvidaron que no solamente era libertad, sino un hogar, una tierra prometida. Un lugar donde establecerse. Ellos perdieron de vista el plan completo y comenzaron a conformarse con algunos aspectos de la fidelidad de Dios y perder de vista el plan, el propósito. Recuerden, Dios no ha cambiado. Es posible que Dios te esté llevando y tú comiences a conformarte con el desierto. Pero el desierto es una transición. El desierto no es para establecerse y vivir allí, como vamos a estar viendo más adelante. Y es posible que nosotros nos conformemos cuando Dios tiene cosas más grandes sobre la base de nuestra obediencia y disposición a Él. Entonces Dios le dio libertad. En segundo lugar, Dios le dio un hogar. En tercer lugar, Dios le proveyó comida, la primera parte del versículo 3, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido. De manera sorprendente, en el desierto, Dios le proveyó alimento. Lo sostuvo. Sin embargo, yo quiero que veamos que eso que Dios le dio no era lo que realmente ellos querían. Ellos se quejaron. Ay, pero tanto lo mismo. Y anhelaban los puerros y las cebollas de Egipto. En una ocasión dijeron, ay, pero queremos codornices. Y no hay codorniz.
como que un menú. Dios no le dio todo lo que su caprichoso corazón quería, porque el desierto era una transición. El desierto es para pulir el carácter, para crear dependencia de Dios, para que cuando viniera la abundancia, su fe no estuviera puesta en la bendición, sino en Dios que le da. No podían estar lo suficientemente cómodos para olvidarse del Señor, ni lo suficientemente incómodos como para creer que la esclavitud era mejor. Y Dios le da comida, Dios le da educación. Dice, el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. El Señor era que los sostenía, el Señor era que los guiaba, el Señor era que le hablaba. Y esa relación con Dios es el principio de la sabiduría. En esos días del desierto, eso era lo que ellos necesitaban. En quinto lugar, le dio vestimenta. El mismo versículo 4 lo dice. Tu ropa no se gastó sobre ti. Y en sexto lugar, le dio salud, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Estaban en perfecto estado de salud. 6 necesidades básicas del ser humano: libertad, hogar, comida, educación, vestimenta y salud. Debemos luchar siempre por tenerla, esas 6. La privación de una de ellas, tan siquiera, atenta contra la dignidad del ser humano. Y nosotros, como creyentes, no solamente debemos procurarla en nosotros, sino también procurarla en los demás, y nosotros ser canales de bendición para que otros tengan lo que el pecado le ha robado. Y Dios le dice eso de los versículos del 1 al 10. Les recuerda a través de Moisés su fidelidad. Miren, yo he sido fiel, yo he cumplido el pacto, yo he cumplido mi palabra durante todos estos años, 40 en total. Desplegué mi gloria sobre sus antepasados y lo voy a seguir haciendo con ustedes. Yo soy un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que cumple el pacto. Yo soy un Dios fiel. Mírenlo una vez más. Dios siempre nos está recordando eso. Cada vez que nosotros leemos su palabra, estamos recordando la misericordia de Dios, porque tenemos entendimiento, tenemos el sentido de la vista, podemos leer. Cada vez que nos levantamos, cada vez que caminamos, cada vez que comemos, cada vez que nos vestimos, es Dios recordándonos: he sido fiel contigo. Sin embargo, nosotros comemos y veo que muchas veces hasta se nos olvida dar gracias a Dios por la comida, no sabiendo que ese es el maná del cielo que Dios está enviando. Cada vez que nos vestimos, cada vez que calzamos, cada vez que dormimos, cada vez que nos levantamos, es Dios mostrando su gracia y misericordia. Yo siempre hago esta pregunta a los jóvenes, cuando veo que están rebeldes con sus padres y cuando veo que toman el camino de la desobediencia, le pregunto lo siguiente: ¿te gustaría que Dios te diera hijos que hagan lo que tú estás haciendo con tu papá y con tu mamá? Los más sinceros no me responden, pero nunca me responden. Realmente, la forma en cómo este pueblo reaccionó al amor de Dios es indescriptible. ¿Cómo puede ser que está en opresión, está perdido, asfixiado por las injusticias, y Dios te libera? Y a pesar de todos los actos de amor, mantiene la infidelidad a Dios. Pero nosotros somos igual. Somos igual que ellos. 6 evidencias de la fidelidad de Dios. La fidelidad del Señor es evidente
no solo en el pueblo hebreo, sino en nosotros también. Es palpable el amor y la gracia de Dios en las historias de nuestras vidas. A pesar de cómo somos, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de cómo reaccionamos, Dios permanece fiel. Si leemos y estudiamos los versículos con sinceridad, decimos, Dios, de la misma manera en cómo ha sido fiel al pueblo hebreo, también ha sido fiel conmigo. Si nosotros le seguimos leyendo los versículos 5 al 10, es como una bisagra entre estos versículos, pero recordándonos ya de una manera detallada por qué Dios está diciéndole eso. ¿Se ha puesto a preguntar por qué eso está ahí en ese texto? ¿Por qué Dios le está recordando esto a su pueblo? ¿Por qué Dios le está diciendo estas cosas? ¿Por qué Dios lo llevó durante 40 años? Pudo, a pesar de ello, así como Dios creó todas las condiciones para que ellos salieran de Egipto, Dios pudo haberlo tomado así como ellos estaban y directamente aerotransportarlo y que cayeran todos en la tierra prometida. Pero Dios no lo hizo así. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque el desierto es una transición. Versículos 5 en adelante. Por tanto, dice el Señor, es una conclusión. Recuerden que los versículos del 1 al 4 son una muestra de la fidelidad de Dios. Ahora, los versículos del 5 en adelante nos van a decir por qué Dios hizo eso. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hijo disciplina a su hijo. Pero ¿dónde era que lo estaba disciplinando? En el desierto. El desierto no es malo. El desierto es bueno. El desierto es un agente de cambio, de transformación. Ellos hubieran querido salir de la tierra de Egipto con toda esa vida plagada de idolatría aprendida en Egipto, donde existía el sálvese quien pueda, y que Dios lo llevara flotando, levitando, y lo dejara en la tierra prometida. Con su corazón igual. Pero Dios dice, no, mi plan era llevarte a través del desierto para disciplinarte, para moldearte, para trabajar con tu carácter. Te estaba llevando por el desierto, que aunque era libre, no era el destino final. El destino final era la tierra prometida. Y aquí el Señor, por medio de Moisés, se lo está diciendo a esa generación. Mire, el Señor trajo a todo el pueblo por el desierto para probarlo, para que aprendieran nuevas cosas. El desierto es un centro de entrenamiento para ejercitar los músculos espirituales. Le voy a dar varios ejemplos. Si nosotros vamos al libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta de esta realidad. Génesis capítulo 37 es José en la casa de su padre Jacob. Génesis capítulo 39 es José en Egipto. Para José llegar a Egipto, ¿por dónde tuvo que pasar primero? Por el desierto. Pero el José que vemos en el capítulo 37 y el José que vemos en el capítulo 38 es totalmente diferente. Nosotros inferimos que esa soledad del desierto, la aridez de las circunstancias, más que de la aridez climatológica, llevaron a José a una transformación. Pongamos otro ejemplo. Moisés nace
en unas condiciones muy difíciles. Están matando a los niños hebreos. La hija del faraón ve a Moisés en una canasta en el río Nilo de Egipto y lo adopta. ¿Y dónde se cría Moisés? En la opulencia del palacio. A la edad de 40 años, sabiendo él que él es un hebreo, trata de resolver los problemas de injusticia conforme a sus capacidades y mata a un egipcio y emprende la huida al desierto. En el desierto dura 40 años y ya Moisés tiene 80 años cuando Dios lo llama. ¿Dónde fue transformado Moisés? En el desierto. Elías viene y se enfrenta al rey Acab y en una presentación dramática, Elías da unas declaraciones sumamente desafiantes al rey Acab. Y en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, Elías se aparece delante del rey Acab y le dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá ni rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra, la palabra que vaya a salir de mi boca. Después nosotros vemos el enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal en el capítulo 18 del mismo primer libro de los Reyes, a partir del versículo 20. Y Elías entonces gana esa contienda. Capítulo 19, vemos el episodio donde Elías entra en un periodo de debilidad espiritual. Versículo 1 del capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. ¿Qué pasó entonces con Elías? Elías huye al desierto. ¿Y qué pasó entonces? Que Elías se encontró con el Señor. Miren lo que dice el versículo 8 del primer libro de los Reyes 19. Se levantó pues y comió y bebió con la fuerza de aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó la noche en ella. Y aquí vino a él la palabra del Señor. Una vez más, José, Moisés, Elías, el desierto es disciplina, el desierto es preparación, el desierto es soledad para poder crecer, para poder depender. En el desierto no hay agua, no hay alimentación. Entonces, lo único que sirve el desierto es para desarrollar nuestros músculos espirituales en una total y absoluta dependencia de Dios. Hasta nuestro Señor Jesucristo. Vemos que nuestro Señor Jesucristo estaba en el desierto, Mateo capítulo 4, y después de haber ayunado 40 días y 40 hambre, sintió hambre. Y vino Satanás a tentar a nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor estaba en preparación, entendiendo y viviendo en el propósito para el cual Él vino. José, Moisés, Elías, nuestro Señor Jesucristo. El desierto es preparación. El desierto es dependencia de Dios, porque allí no hay nada, pero está Dios y entonces lo tenemos todo. Este pueblo hebreo fue llevado al desierto, como dice entonces este versículo 5. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás, pues, los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle.
¿Para qué fue el desierto? Para que guardara los mandamientos del Señor, para que viviera en obediencia, para que le temiera, para que viviera en el pacto, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena. El Señor está cumpliendo su promesa a cambio de tu obediencia. El Señor quiere bendecirte a cambio de tu fidelidad. El Señor te va a guardar a cambio de tu lealtad al Señor. Te lleva a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluyen, valles y colinas. Una tierra de trigo y de cebada, de viñas, de higueras y granados. Una tierra de aceite de oliva y de miel. Una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes puede obtener cobre. Una tierra de abundancia, toda clase de recursos. Te llevo allí, pero para tú poder entrar en esa tierra, tienes que haber aprendido las lecciones del desierto. El desierto no es malo, es una transición. Pero creo que así como hubo toda una generación que no entró a la tierra prometida, de igual manera creo que hay creyentes que se están quedando en el desierto, que no han aprendido de las circunstancias que Dios ha orquestado para que nosotros podamos desarrollar nuestra dependencia en Él. En este pasaje encontramos esas 6 evidencias de la fidelidad de Dios. Y que aún en las condiciones más difíciles las proveyó. Fíjense, Dios le está proveyendo esto, pero nada de lo que le está proveyendo se compara a lo que ellos serán cuando estén en la tierra prometida. Y es que hay creyentes que se están conformando con lo mínimo. Y hoy cumplo yo 29 años de ministerio. Y en ese lapso de tiempo, en mi única iglesia, aquí comencé, 29 años acá, yo me pongo a pensar cuántos creyentes se han conformado con el desierto. Con lo mínimo. Y de manera metafórica, 40 años es lo mismo. En este peregrinar hay gente que se añade. ¿Y para dónde van? A la tierra prometida. Pero quieren que Dios lo lleve por atajos. Y aquí no hay atajos. Es vivir día a día. Porque esto es lo que dice su palabra. Porque debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando. Las adversidades, los problemas, las angustias, las situaciones que nosotros no queremos, los tramos por lo que la providencia nos lleva, a veces no son los más hermosos. Ahora mismo estamos pasando por un desierto, esta pandemia. ¿Cómo nosotros reaccionamos a esto? Va a revelar lo que hay en nuestros corazones. Y algo que siempre digo desde que surgió esta pandemia, ¿cuántas cosas más tendrán que llegar para que aprendamos? La realidad es que hay personas que no van a aprender. Y esta generación tuvo que morir en el desierto. Y a esa nueva que está entrando,
se le están dando las advertencias. 3 preguntas quiero compartir con ustedes para que nos la llevemos en nuestros corazones, para que la llevemos a nuestros hogares y meditemos en ella. Seguiremos el domingo. ¿Cómo estaba tu fe antes de la pandemia? Primera pregunta. ¿Cómo estaba tu fe, tu relación con Dios? No digas que no, yo iba a la iglesia y yo participaba en este ministerio. No es eso, es cómo estaba tu relación con Dios antes de la pandemia. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba mi relación con Dios antes de la pandemia? Segunda pregunta. ¿Ha servido la pandemia para fortalecer tu fe o para debilitarla? La primera pregunta es ¿cómo estaba tu fe o relación con Dios antes de la pandemia? Y es ¿cómo está tu fe ahora? ¿Cómo está mi fe ahora? ¿Cómo está tu fe? ¿Ha servido la pandemia para fortalecer o debilitarla? Tercera pregunta. ¿Quieres quedarte en el desierto o seguir hasta donde el Señor quiere llevarte? El propósito de Dios es cumplir su propósito en nosotros. El deseo más profundo de nuestros corazones y la voluntad empedernida de cada uno de nosotros debe ser que Dios cumpla ese propósito. La semana que viene estaremos viendo cómo este pueblo reaccionó. Mientras tanto, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios le ha dado, toda gracia, toda misericordia, toda bondad ha sido para que nosotros podamos vivir en su propósito. Lamentablemente, esta generación no lo vio así. Y a la que está por entrar, se le están dando las muestras de la fidelidad de Dios. Y la semana que viene estaremos viendo las advertencias de Dios. Que el Señor nos ayude allá. Que no tenga que terminar este sermón para decir, Señor, yo no he reaccionado, yo no he vivido como tú quieres. ¿O usted cree que Dios le permitió vivir y entrar a este 2021 simplemente porque quiere que usted viva? No, le preservó la vida a usted y me la preservó a mí para que vivamos para su gloria y para su honra. Que tenga la oportunidad de mirar atrás y diga, he aquí a partir del 2021, por la gracia y la misericordia de Dios, todas las cosas son hechas nuevas. Dios le está dando esa oportunidad. Qué triste, penoso, calamitoso sería que en este 2021 se replicaran aquellas cosas que desagradan a Dios y que estamos aferradas a ellas en nuestras vidas. Si confesares vuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Feliz año 2021. Pero solamente eso podrá ser posible si Dios es el que tiene el total y absoluto control de nuestras vidas. Es posible, y es algo que también siempre digo, que hay personas que le está yendo bien. Y una de las cosas que las personas ponen como parámetro, bueno, si me está yendo bien, es Dios que me ha bendecido. Yo he oído personas muy cuestionables en su forma de actuar que dicen, no, Dios siempre está conmigo. Es verdad, Dios siempre está con él. Es verdad, porque Dios está con nosotros. Pero si tuviéramos
un concepto de la santidad de Dios, al saber que Dios está con nosotros, es posible que le ofendiéramos menos. Pero Dios no nos ha traído aquí para que nosotros vivamos como queramos, sino para que vivamos para su gloria y su honra.